Lo importante en este ejercicio, sobre todo, es determinar por dónde van a pasar estos dos cortes que van a ser perpendiculares entre sí. Tenemos que determinar la posición por dónde van a atravesar el cuerpo, que muestren al objeto de la manera que de la mejor manera, ¿no es cierto? Como venimos diciendo en las láminas anteriores. Si pensamos en la resolución del corte AA, es decir, un corte en la dirección paralela a la vista anterior, tenemos que pensar si podemos atravesarlo por acá, o podemos atravesarlo por acá, o podemos atravesarlo por acá. Fíjense que habría varias opciones posibles, pero va a haber una, podría haber en algún caso haber más de una, pero de las que yo he marcado acá va a haber una que va a ser la que más va a convenir. Fíjense que sí, acá yo en la perspectiva voy a representar el corte como si fuera avanzando sobre el modelo tridimensional para que se comprenda. Hablemos entonces de este primer corte que yo les indicaba recién, paralelo al plano anterior. Si nosotros avanzamos y vamos viendo cómo va cortando el cuerpo, fíjense que si yo cortara aquí en esta posición, esto sería un corte por acá, supongamos pasando por el eje de la circunferencia. No es muy bueno el aporte que nos da, porque nos muestra un cilindro por dentro, que es un cuerpo sólido, o sea que no hay ningún aporte, y el hueco que está acá no está siendo atravesado por el plano de corte. Entonces no hay información que nos sirva. Lo que tenemos que hacer entonces es elegir una nueva posición que atraviese el hueco que está indicado acá. Por ejemplo, ahí sería un caso en donde ya se está atravesando el corte, el hueco. Un plano que está pasando más o menos por acá, fíjense. Que si bien está mostrando las características del hueco, sin problema, acá se ve una porción del cilindro cortado que, si lo viésemos en un corte, lo único que va a generar va a ser confusión. Porque si lo vemos coincidente con la vista anterior y tenemos este elemento que no aporta nada, muestra bien el hueco pero no aporta nada al corte. Entonces la conclusión es que esa posición no es la más conveniente. Si desplazamos un poco más el corte, fíjense que lo ponemos en esta posición, ahí no estamos tocando el cilindro, pero estamos tocando parte de este prisma de base triangular. Igualmente, si lo vemos al corte, se genera una figura que también no aporta a la comprensión de la particularidad que era mostrar cómo es este hueco e incluso cómo es este plano inclinado. ¿Qué nos queda entonces? Elegir una posición intermedia en donde no toque ni el cilindro ni el prisma, es decir, una posición intermedia por aquí, de manera que cuando veamos la resolución del corte, no está clarito, aquí está clarito qué es lo que queremos mostrar. Entonces nos quedaría en la vista superior un corte que pase por acá. Ese análisis es el que tienen que hacer ustedes cada vez que van a elegir un corte, porque pueden ser en este caso varias posiciones posibles que muestran el hueco, pero un poco más arriba, un poco más abajo, complica la lectura de los elementos que componen el corte. Veamos ahora la otra posibilidad, porque tenemos que hacer un corte en esa dirección que mostré recién, y ahora tenemos que hacer un corte paralelo al plano, el plano correspondiente a la vista lateral izquierda. Como hacíamos recién, si yo avanzara con el corte, yo digo en esta posición, fíjense que yo en esta posición estoy mostrando una parte del corte, pero cuando yo lo muestro, sería esta posición. Estoy tocando el área de la rampa del plano inclinado. Entonces, en la lectura del corte,
lejos de comprenderse cómo es, confunde porque da la sensación que el hueco tiene estas características y el hueco en realidad atraviesa todo el cuerpo. Entonces la posición del plano de corte, de este nuevo plano de corte, no es la conveniente. En cambio, si nos desplazamos un poco más y tomamos esta posición al corte, en la posición correspondiente al corte, acá se ve con claridad ya cómo es el área cortada, y esto correspondería a un plano de corte en esta posición. Ahora, si alguien decide que es un poco más acá, por ejemplo, fíjense que lo único que se va a modificar va a ser el ancho de esta parte, que no va a ser significativo, no va a ser relevante a los fines de mostrar el área de interés, que es esta. Entonces, con esta posición del corte estaríamos ya resolviendo el segundo corte posible para la resolución de ambos. En la perspectiva del corte se solicita la perspectiva del objeto, pero desde el corte BB, es decir, va a ser la perspectiva del corte que habíamos marcado acá, mirándolo al objeto desde este lugar, de manera que se va a ver el cilindro y este prisma que está aquí detrás.